Muy bien, chicos. Feliz martes. Voy a hacerles una pregunta. En realidad es un acertijo con el que todos estamos familiarizados. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Eso es lo que tengo en mente. Eso es lo que realmente he tenido en mente todo el día. Porque ayer les estábamos explicando a ustedes esta especie de coincidencia aleatoria, o tal vez no sea una coincidencia, del FBI. Aparentemente eligiendo trabajar en oficinas que, en esencia, están siendo dirigidas por la realeza francesa, ¿verdad? Estas antiguas familias franco-estadounidenses. Ahora bien, ¿por qué haría eso nuestro FBI? Seguramente sabían que estaban eligiendo trabajar en edificios que potencialmente podrían tener algunos intereses extranjeros. Pero entonces, ¿saben qué? Lo entendí. La gallina vino antes que el huevo. Por supuesto, no seas ridículo. Esa es la respuesta al acertijo. Ja, 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 la historia estadounidense que nos enseñan en las escuelas públicas. Los franceses ayudaron a establecer los Estados Unidos, vinieron y nos ayudaron a ganar nuestra gran independencia de los malvados británicos. ¿Y luego qué? ¿Simplemente nos dejaron en paz? ¿Fue solo un acto de caridad? Como si dijeran, estamos bien, no queremos nada a cambio, solo queremos que ustedes sean libres. ¿Eso te parece lógico? Vamos. Resulta que, en realidad, y tal vez ya lo sabías, quizás solo soy una estadounidense ignorante, pero nuestro FBI fue fundado por los franceses. En teoría, el FBI realmente está en el edificio de Francia, allá en Wilmington, si lo piensas, desde hace mucho tiempo. Y ahora que he estado pensando en esto durante mucho tiempo, así que bienvenidos de nuevo a Candice. En realidad, quiero comenzar este episodio con un comentario del episodio de ayer, porque, ya saben, hicimos esa encuesta preguntando si el público estaba de acuerdo conmigo sobre mi demanda, que Brigitte Macron me haya demandado, que Brigitte y Emmanuel Macron me estén demandando, y si todo esto no era más que una gran trampa federal para arruinarme. Y aquí está una respuesta que recibimos en la sección de comentarios. Miren esto. Creo que el propósito de la demanda de Macron era que no llegara a ninguna parte porque se suponía que Candace debía haber sido asesinada antes de que el caso llegara a los tribunales. Entonces podrían afirmar para siempre que Candace estaba mintiendo, lo cual es evidente por el hecho de que la estaban demandando por, entre comillas, difamación. Antes, alguien la había matado. Ese era su plan, pero rezo para que ahora haya sido frustrado. Nunca había considerado eso y me impactó profundamente. Es un pensamiento muy oscuro. Y creo que ahora me lo estoy preguntando. Tengo muchas preguntas. Todo se siente diferente en este mundo posterior a Charlie Kirk. ¿Por dónde empezar? ¿Qué tal si hablamos sobre la fundación de Estados Unidos? Porque, hombre, esos sacerdotes católicos de los que les hablaba estaban increíblemente en lo correcto. Les conté hace mucho tiempo cómo, cuando estaba considerando si debía ser ortodoxo o católico, pero sabía que ya había terminado con el protestantismo, estaba recibiendo instrucción de estos sacerdotes en Europa y en el Reino Unido, y uno de los padres es un verdadero ratón de biblioteca, ¿verdad? Un inglés un poco cascarrabias que no tenía ningún aprecio por el sistema educativo estadounidense. Y me dijo de manera bastante famosa, ustedes, los estadounidenses, no saben nada de su propia historia. Su país fue fundado por masones, y eso, de alguna manera, ahora resuena permanentemente en mi oído, porque vaya que tenía razón. Una guerra que se había estado librando en toda Europa durante siglos luego se trasladó a América. En gran parte era una guerra espiritual. En realidad era una guerra teológica. Eso es lo que estoy empezando a darme cuenta. Por eso Estados Unidos nunca tuvo realmente apetito por la ortodoxia o el catolicismo, porque los católicos y los ortodoxos han conservado la historia. Ellos saben lo que estaba ocurriendo en Europa, no la historia falsa que se empaqueta y se vende a los estadounidenses. Saben lo que estaban haciendo los masones que provocaron todas esas revoluciones contra, en realidad, el imperio cristiano en toda Europa. La idea, en realidad, creo ahora, es mantener a los estadounidenses gordos, ignorantes, drogados y adoctrinados con propaganda, ¿verdad? Y luego, cuando es necesario, usar a sus hombres para asesinar en masa a otros cristianos en el extranjero. Ese es el panorama general que estoy empezando a ver. Todo esto para decir, ¿sabías que nuestro FBI fue fundado por Charles Joseph Bonaparte? No tenía ni idea. Me da pena ser un estadounidense ignorante, pero no tenía ni idea. Y sí, ese hombre fue el fundador. Y sí, es como Napoleón Bonaparte. Su abuelo, el abuelo de Charles, era el hermano de Napoleón Bonaparte. Esto es como... era su tío abuelo.
Napoleón Bonaparte era su tío abuelo, lo cual lo hace un poco gracioso, ¿no? Porque nuestra pista de ayer de esa persona en Wilmington, Delaware, afirmaba que el FBI tenía estas oficinas como oficinas ocultas, tal vez en edificios que parecen estar en parte controlados por familias franco-estadounidenses que podrían tener algunos intereses en conflicto. En particular, estábamos hablando de la familia DuPont, ¿verdad? Mencionar a la familia DuPont provocó una avalancha de pistas provenientes de Delaware. Fue increíble. Personas en Wilmington decían, sí, no, ellos son dueños de prácticamente todo, como todo. Hospitales, escuelas, edificios, lo que sea, es de ellos. Y luego recibimos más pistas de personas que estaban interesadas en, digamos, las leyendas urbanas de la familia DuPont. Nos decían, oye, yo fui a la escuela con un DuPont. Hay muchas historias ahí. Y esas historias suenan mucho a lo que estabas cubriendo en tu serie Becoming Brigitte. ¿Recuerdas? De hecho, justo antes habíamos sido como interrumpidos en Becoming Brigitte. Serie 2, temporada 2, estábamos hablando de Eric Dupont Moretti, y hablábamos de cómo se había hecho un nombre defendiendo el incesto feliz. Sí, la gente nos decía algo como, oye, esta familia Dupont, ahí pasa de todo. Y ellos también quizá han estado involucrados en algunos asesinatos. De nuevo, esto era folklore Dupont, por así decirlo. Pero luego llegaron más correos electrónicos y ¿sabes qué? No es completamente folklore, ¿de acuerdo? En realidad, simplemente no lo es. De hecho, este es un artículo que apareció en Vanity Fair, así que vamos a leerlo juntos. Y voy a dar una advertencia de contenido desde el principio porque es perturbador. El episodio de hoy, en general, debo decir, no es apto para personas sensibles. Aquí está el titular. Heredero Dupont no recibe condena de prisión por violar a su hija de 3 años. Y la persona que envió este correo dijo, esto en realidad ha vivido en mí durante más de una década porque la historia me perturbó mucho. Y deberías leer esto. Y nos cuenta que Robert Richards IV fue condenado en 2009 por violar a su hija de 3 años. 7 años después. Ella, que solo tenía 5 años, les dijo a sus familiares que ya no quería que su padre la tocara. Luego, dice que, en un giro alarmante, el juez que sentenció al heredero de la fortuna Dupont lo dejó libre sin tiempo en la cárcel, argumentando que Richards, que mide 1,93 m, no lo pasaría bien en prisión. Ese fue el argumento que presentó el abogado, y los tribunales de Delaware lo consideraron válido. Así que, en lugar de sentenciarlo a prisión por violar a una niña pequeña, continúa y nos dice que la jueza Jan Jordan dictaminó que Richards se beneficiaría más de un tratamiento. Los críticos han señalado desde entonces que ese tipo de tratamiento suele ofrecerse solo a drogadictos o a quienes poseen pornografía infantil, no a violadores convictos. Y los detalles del caso se hicieron públicos este mes, cuando la exesposa de Richards lo demandó por daños y perjuicios relacionados con el abuso de su hija. Así es como el News Journal describe al violador convicto en este caso. Cito, Richards, quien está desempleado y es mantenido por un fondo fiduciario, posee una mansión de 540 metros cuadrados en Greenville, que compró por $1.8 millones en 2005. También figura como propietario de una casa en el exclusivo vecindario de North Shores, cerca de Rehoboth Beach, según el registro estatal de abuso sexual. Nos dice que su bisabuelo es el patriarca de la familia DuPont, Irene DuPont, y su padre es Robert H. Richards, un socio retirado del bufete de abogados Richards, Layton y Finger. Ahora bien, ya sé lo que vas a decir. Oye, Candace, ¿ese es el bufete de abogados que está presentando los documentos por ti? Y la respuesta a eso es sí. Y no lo sabía, no, hasta literalmente ayer, porque Richards no me sonaba como DuPont. Así que no había atado cabos mientras hacía este episodio hablando sobre la familia DuPont. No me había dado cuenta de que las personas que están presentando los documentos por mí, o más bien el fundador de ese bufete, el socio fundador de ese bufete, que ya está retirado, es DuPont, es la familia DuPont. Así que tiene sentido porque, como nos dicen las personas en Delaware, todo es DuPont. El artículo de Vanity Fair continúa, el heredero de la fortuna química de DuPont, y para ser claros, en eso se especializan, en químicos que se usan en la guerra. Vamos a profundizar más en eso más adelante. También admitió haber agredido sexualmente a su hijo pequeño. Inicialmente fue acusado de 2 cargos de violación infantil en 2º grado, lo cual
habría conllevado una condena obligatoria de 20 años de prisión si era declarado culpable. Richards, nuevamente, acusado de violar a 2 de sus propios hijos, fue liberado en cambio bajo una fianza de $60,000. Y finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad en el que admitió haber abusado de sus hijos, pero recibió ese cargo menor, una violación en 4º grado. Bueno, ahora bien, el artículo pretendía decirnos que esta no es la primera vez que la familia Dupont se encuentra en el foco de titulares desagradables. John Dupont mató a tiros al luchador olímpico David Schultz en la entrada de la mansión de la familia en 1996. 2 años después, el cuerpo en descomposición de una prostituta de Las Vegas fue encontrado metido en el aire acondicionado de un Motel City. Ella fue asesinada por 3 sicarios. Y como informó Dominic Dunn en Vanity Fair, el dinero se rastreó hasta la familia Dupont. Parecía que Lisa Dean, quien es una Dupont, no aprobaba que su hijo adicto a las drogas saliera con una trabajadora sexual de Las Vegas, también adicta. Así que ella y su esposo, Christopher Mosley, mandaron matarla. Tanto John Dupont como Mosley murieron en prisión. Bien, genial, perfecto. Francia en la historia. Tenemos un presunto asesinato por encargo. Bueno, supongo que no es un presunto asesinato. No es presunto, es simplemente un asesinato por encargo. Tenemos incesto. Tenemos los vínculos de Jeffrey Epstein con Francia. Solo estoy notando un patrón aquí, por decirlo de alguna manera. Un patrón aquí que me hace sentir un poco incómodo. ¿Te sientes incómodo? Porque deberías sentirte cómodo, especialmente si eres yo, ¿de acuerdo? Y lo descubrirás. Realmente, por la gracia de Dios, hubo este complot para asesinarme. Bueno, simplemente no me gusta toda esta coincidencia. Si soy sincero contigo, empieza a parecer una conspiración. Y deberíamos regresar a nuestro mapa ahora porque se está poniendo un poco inestable en Wilmington, Delaware. Me siento claustrofóbico en Wilmington, Delaware y nunca he estado allí. Bueno, así que aquí está nuestro bloque. Tenemos un par de bloques aquí. Y te dijimos ayer, tenemos esta oficina del FBI en este edificio que en realidad es propiedad de Wilmington Trust en el 500 de Delaware Avenue. Tenemos a Bridget Lawyers en el 919 de North Market Street. También en ese edificio se encuentra el agente registrado de Stacey Sheridan. Esa es Stacey Sheridan de Turning Point USA. Vamos a hablar de ella en un momento. Tenemos la ubicación real de Wilmington Trust, que está en el 1100 de North Market. Te hablamos de esta grúa roja en el 1100 de North King Street, y ese es el complejo Bracebridge, que se supone que alberga la sede de Insight, y tienen un CEO francés. Aquí está pasando mucho, y de nuevo, tener un agente registrado en Delaware no es nada raro. Si tienes una LLC, se supone que debes tener un agente registrado. Y la gente suele elegir entre Wyoming y Delaware, a veces Las Vegas, para formar sus propias corporaciones. Pero vaya, ¿cuáles son las probabilidades de que Stacey Sheridan también tenga un agente registrado en ese edificio? Porque yo tengo LLCs y tengo LLCs en Delaware y ni siquiera estoy en Wilmington. Hay mucho de dónde elegir. Es todo un estado, pero el agente registrado de Stacey Sheridan también está ahí. Por cierto, la gente había notado que ella tenía algunas LLCs a través de las cuales recibía pagos. Podría ser todo completamente legal, realmente no lo sé. Pero la que estoy mencionando es Cloverstone Ventures. Stacey, por cierto, es la directora principal de desarrollo en Turning Point USA. Ella fue traída específicamente por Tyler Boyer para recaudar fondos y llevar a Turning Point al siguiente nivel. Y respecto a Tyler Boyer, hace un par de semanas podríamos haber dicho que es un criminal, pero en realidad Donald Trump lo indultó. Trump indultó a Tyler Boyer hace un par de semanas, así que no podemos. Eso en realidad no es cierto. Él ha sido indultado, pero siempre está metido en problemas. Te lo puedo asegurar. Y él trae a esta Stacey Sheridan. Tengo que decirte, ella no me cayó nada bien. Simplemente la vibra no era buena. No me gustó. Y se lo expresé a Charlie en su cara cuando la contrataron. Fue entonces cuando, de manera un poco notoria, le dije que no podía seguir ese camino con el dinero. Está bien, porque cuando la gente quiere recaudar dinero y traes personas con el incentivo de solo querer mucho dinero, puedes meterte en problemas de esa manera. Por eso no me sentía bien con el hecho de que ella estuviera tan involucrada después del asesinato de Charlie. Stacey Sheridan es la que estaba grabando. Todos decían, ¿quién está grabando su ataúd? Mientras lo escoltan fuera del Air Force 2. Llorando, abrazando, esa es Stacey.
Como dije, simplemente sentí espiritualmente que fue un error que Charlie la contratara. Ella no pasó mi prueba de vibras. De repente está en todas partes. Está elogiando a Charlie Kirk en el escenario. Ella está capturando fotos íntimas de su ataúd. Luego está en la Casa Blanca, derramando lágrimas por este feriado falso que se ha creado. Cuando yo solo quiero resolver en realidad quién hizo esto. Y todo el asunto me ponía la piel de gallina, si soy honesto. Su participación específicamente me ponía la piel de gallina. Quiero decirlo abiertamente y con honestidad, ¿de acuerdo? Pero ella está ahí. Y está ahí en este bloque apretado. En este bloque todos estamos simplemente relajándonos en Wilmington, ¿verdad? Y por cierto, nunca habríamos llegado a este bloque si no hubiera sido por los aviones egipcios. Nosotros simplemente seguimos estos aviones egipcios y alguien nos da un aviso como, oye, es un poco raro que esté volando por Wilmington. Y decimos, ajá, luces encendidas. Y aquí estamos, ¿verdad? Nos enteramos de estos franceses e israelíes. Ace Partners, siendo el segundo mayor accionista de Satis, deciden arrendar este hangar. Supimos que eso requiere aprobación federal porque está ubicado en rutas aéreas federales. Y tal vez eso signifique que requiere aprobación francesa. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No sé nada en este punto, excepto que todo huele muy mal. Así que empecé a preguntarme, ¿qué tenemos todos en común? ¿Por qué estamos todos aquí tranquilos en Delaware? Eso es lo que intento averiguar. ¿Qué estamos haciendo todos aquí cerca de King Street? ¿Quién es el rey, verdad? ¿Tenemos algún interés compartido que aún no he descubierto? Y ahora sería el momento apropiado para volver a esa línea de tiempo, porque hay una pregunta importante que olvidamos hacer. Así que vamos a sumergirnos en nuestra línea de tiempo, comenzando con el punto de inflexión, que fue ese discurso de Tucker Carlson. Ahora, quiero decir esto. Ese 11 de julio, cuando Tucker Carlson dio ese discurso, lo hice, y espero no estar traicionando nada demasiado privado aquí, pero le pregunté a Tucker sobre ese discurso. Le pregunté qué te inspiró. Volví a ver el discurso y él está siendo muy contundente, hablando sobre de dónde sale todo ese dinero y si esto siquiera es una meritocracia. ¿Por qué hay personas que no son impresionantes y son multimillonarios? ¿Qué está pasando en este país? Le pregunté, Tucker, ¿qué te hizo decir eso? Y él dijo, no tenía ningún plan de decirlo, simplemente salió de mi boca. Simplemente fue inspiración, simplemente salió de mi boca cuando subí al escenario. No había ningún plan. Charlie dijo, va al máximo, y eso es lo que Tucker improvisa. Creo que eso fue parte de, hubo algo espiritual que lo impulsó a decir eso. Eso sí lo diré. En fin, eso fue el 11 de julio. Tucker Carlson habla en la conferencia de Turning Point USA, y los donantes se alteran, menciona a Jeffrey Epstein. Él dice que las personas que sirven en ejércitos extranjeros deberían ser despojadas de su ciudadanía. Reflexiona sobre la riqueza de Bill Ackman y de dónde proviene. Se nos dice, aunque no hemos podido confirmar esto con una sola prueba, que fue 7 días después cuando llegó la solicitud a Turning Point USA desde UBU, el capítulo de UBU, para que Charlie tuviera este evento. Eso ya es bastante tarde en el día, pero de nuevo no vemos ninguna prueba de esto. Eso sí lo sabemos. Justo después de eso, nuestro avión amarillo egipcio vuela a Lincoln, Nebraska. Y 2 días después se anuncia en Nebraska que van a realizar un viaje de comercio e inversión con Egipto. Hubo algunas reuniones privadas y fuera de registro que se llevaron a cabo para que esto se hiciera realidad. Y había profesionales internacionales presentes, según los medios. Pero ¿quiénes eran estos profesionales que se reunieron con el secretario de Estado Bob Evin? Porque esta reunión es, de alguna manera, fuera de registro. Y cuando la gente, y de hecho lo han hecho, ha solicitado información, dicen, oh, no hay nada que sea público que podamos compartir contigo. Por cierto, gracias a los ciudadanos de Nebraska que hicieron eso, recibí sus correos electrónicos, aunque no pude responder. De todos modos, luego sale de Nebraska, de las llanuras de Argilo, y se dirige a Wilmington, y después regresa a El Cairo. Luego sabemos que, más o menos en ese mismo periodo, Charlie se va de vacaciones a Maine por un par de semanas para estar con su familia. Desaparece del radar. Tenemos a Mikey McCoy y su esposa Elisa que se unen a ellos por primera vez. Es la primera vez que hacen estas vacaciones familiares conjuntas, y Mikey está capturando esos últimos videos que nos van a conmover sobre Charlie. Y él es así, increíble. Así es él. Y el 25 de julio, Charlie da una charla en Westchester, Nueva York.
A finales de julio, esto es una pequeña actualización para ustedes. Y Refi entra como el patrocinador número 1 de la gira Charlie Kirk All Tour. Así que esto es a finales de julio, principios de agosto. Y me pregunto por qué lo hicieron en ese momento, porque eso es bastante tarde. Recuerden, esto fue algo por lo que se alteraron mucho cuando dije, oigan, así no es como se organizan los eventos de Turning Point. De hecho, no son instantáneos. En mi experiencia hablando en campus universitarios y encabezando estas giras, las planean al menos con un semestre de anticipación. Y entonces fue pánico general. Lila Rose y Ali Stocky nunca encabezaron gira, eso no es cierto. ¿De qué estás hablando? Y como digo, yo trabajé ahí, así que sé exactamente de lo que hablo, y fue algo extraño de desmentir. Y me pregunto, ¿por qué se organizó esto tan tarde? Y aquí estoy reflexionando, pero me pregunto por qué. Refi, después de que Charlie perdió millones de dólares, dijo, oye, puedes recuperar eso yendo de gira. Ya sabes, como que estamos dispuestos a hacer esto, y tal vez Charlie en realidad no planeaba ir de gira en absoluto. Y esta gira en realidad se organizó muy rápido. Solo estoy reflexionando sobre eso. No lo presento como un hecho, lo presento como una pregunta. En fin, volvamos a nuestra línea de tiempo. Refi va a lo grande. Iban a ser el patrocinador principal de esta gira de otoño. Y así fue como se concretó eso. Luego sabemos que a principios de agosto, Turning Point estaba inspeccionando ese lugar y ese evento. Y ellos... ¿Quién solicitó específicamente que Charlie estuviera en ese anfiteatro? Ahora, aparentemente, según algunos informantes, a Charlie le había encantado un evento que había hecho en un anfiteatro en Nashville. Pero no sé si él dijo, solo quiero hacer eso de ahora en adelante. Pero sí sé que Turning Point USA insistió en eso. La persona que estaba organizando ese evento, Macy Crofts, decía, mira, esto es lo que Charlie quiere, y eso podría ser cierto. El 2 de agosto es cuando llegan nuestros legionarios franceses a Estados Unidos para una sesión de entrenamiento de 3 semanas en California, que terminará el día 25. Y luego, un par de días después, tenemos ese retiro en los Hamptons que el propio Charlie Kirk describió como una intervención sobre Israel. Y los influencers que estuvieron allí dijeron que lo estaban presionando por sus puntos de vista cambiantes sobre Israel. Y sabemos que los influencers fueron financiados por Bill Ackman. No creo que eso sea particularmente un gran problema. Obviamente él tiene intereses y potencialmente iba a convertirse en donante de Turning Point USA. Lo que sí creo que es un gran asunto es BBNet y Yahoo llamando a Charlie y ofreciéndose a llevar Turning Point al siguiente nivel. Y esa, amigos míos, es la pregunta del $1 billón, quizá la pregunta del $1 trillón. ¿A cambio de qué? Hemos considerado eso. Este hombre está librando una guerra en 20 frentes y llama a Charlie Kirk y le pregunta, ya sabes, ¿quieres venir a Israel? Podemos llevar Turning Point al siguiente nivel. ¿A cambio de qué y a través de quién? Porque voy a suponer que Bibi Netanyahu no va a simplemente escribir un cheque firmado por Bibi Netanyahu y hacer eso como un acto de caridad. ¿A cambio de qué? ¿Qué va a hacer? ¿Llevar Turning Point al siguiente nivel? Esto es algo que nadie ha negado. Ocurrió. Nadie ha negado que esto ocurrió. Y Charlie rechazó. Charlie rechazó esa oferta. Así que lo que eso me indica es que entonces Charlie tenía información sobre tal vez cómo mueven el dinero, ¿verdad? Sin registrarse en FARA. No lo sé. Creo que esa es una gran pregunta que debe hacerse. Continuemos con esta línea de tiempo. Charlie dice que no, y casi inmediatamente. 10 días después llegamos a nuestro siguiente punto. Nuestros aviones regresaron y volaron a Lincoln nuevamente. Se van a Omaha, van a Wilmington. Se quedan una noche. Charlie habla en Carolina del Sur. Tenemos nuestros aviones amarillos que luego regresan el día 24, nuevamente, siempre a través de Wilmington hasta Egipto. Luego, nuestros legionarios franceses han completado su entrenamiento. Y el 24 y 27 de agosto, la Operación Valhalla tiene lugar entre civiles y militares en Minnesota, en el campamento Ripley. Luego tenemos la primera señal pública que salió el 27 de agosto. El 27 de agosto es muy tarde en el día para comenzar a promocionar un evento. TPUSA, UBU y un grupo local.
El capítulo de BYU comparte un gráfico anunciando que Charlie vendrá a UVU, pero en ese gráfico no se mencionan detalles sobre la ubicación, así que aún no hay información completa, pero al menos sale el primer anuncio. El día 29 tenemos la operación Bright Star, que da inicio a esa operación conjunta de la que les hablamos, la cual es bienal. Entre Egipto y Estados Unidos, fuerzas militares y otros países que se están uniendo, y se informa que se extenderá hasta el 10 de septiembre. El 2 de septiembre, Charlie envía el correo electrónico, solicitando una auditoría DOGE de su empresa, y anuncia que Justin Strife será el nuevo CO, reemplazando a Tyler Boyer, quien era el CO. Y luego tenemos la primera aparición pública conocida en los medios locales de que Charlie viene a la ciudad y que va a tener lugar en el patio. Eso es el 2 de septiembre. Bien, el 4 de septiembre llegan nuestros aviones y sabemos lo que sucede después. Charlie está en Corea por un par de días, regresa el 10 de septiembre y es asesinado. Y eso también resulta ser el mismo día en que la operación Bright Star, la operación conjunta de El Cairo, finaliza oficialmente. Bueno, así que esa línea de tiempo me hace sentir incómodo. Bueno, me hace sentir muy incómodo. Y me pregunto si Charlie armó la cuenta de Doge. Y quiero ser claro, esta parte de la especulación, porque algo que tal vez aprendió cuando Bebe le pidió llevarlo al siguiente nivel, le hizo pensar, tal vez debería hacerlo. Revise las finanzas de Turning Point y pregunte, ¿de dónde viene ese dinero? ¿Y hacia dónde va? Y no lo sé con certeza, pero creo que es una pregunta justa, una pregunta de investigación justa. ¿Qué inspiró a Charlie a preocuparse de repente no solo por dónde iba el dinero, sino por dónde venía? ¿Le hicieron una oferta que él rechazó? Sí. ¿A cambio de qué fue esa oferta? Y quiero decir esto, dijo Charlie. No. Entonces Charlie murió con el alma intacta. Muriendo con el alma intacta. Él dijo que no. Le dijo que no a mucho dinero. Pero en realidad fue una pista que recibí al principio la que me hizo encajar todo de una manera realmente oscura. Fue una charla de pasillo. En Turning Point, USA, inmediatamente después del asesinato de Charlie, algunas personas dieron a entender y estaban especulando y pensando en cosas que eran extrañas. Y ya sabes, te lo dije. Teníamos a tanta gente de Turning Point USA que simplemente se desahogaba en nuestra caja de sugerencias y nos decía que no les gustaba la forma en que la gerencia estaba actuando y que las cosas eran extrañas. Y simplemente había una avalancha de cosas que estaban llegando y algunos de ellos lo habían señalado. Una de las cosas de las que se susurraba y que la gente consideraba bastante algo extraño que supieron que ocurrió el día del asesinato de Charlie fue un rumor relacionado con Justin Strife. Una llamada telefónica extraña, hecha en un momento inusual, que él realizó casi de inmediato. Según dicen, esto es presunto, no estaba en la llamada después de que Charlie fue baleado. Y lo diré, presuntamente, porque hay 6 personas en Turning Point USA que han dicho esto, que estaban hablando de este tema. Este rumor se fue difundiendo. Dijeron que Justin había hecho una llamada inmediata a un posible donante. Y yo dije, eso es raro. Está bien. Me gustaría saber más sobre eso. ¿Puede alguien intentar averiguar quién era ese donante? Ahora, es posible que solo haya sido un amigo donante muy cercano. Charlie los tenía. Sí, los tenía. Había algunos donantes a los que quería, como si fueran miembros de su familia. Así que era algo poco probable, pero interesante. Me gustaría saber con quién tenía una relación tan cercana que requiriera una llamada inmediata. Luego resulta que estas señoras me dijeron que este donante en realidad tenía un cebo bastante grande en el anzuelo para Turning Point USA, una parte de su empresa de $1,000 millones. Estaban anticipando una salida a bolsa y que esto iba a ser una cantidad de dinero que les cambiaría la vida. Ok, no estamos hablando de, un cheque. Eso se va a conseguir por 5 millones o 10 millones o 50 millones o como los 90 millones. Que Turning Point USA recaudó en las primeras semanas después del asesinato de Charlie. Estamos hablando de dinero de multimillonarios, potencialmente miles de millones de dólares. Y esto era un secreto muy grande, un secreto enorme. Solo un puñado de personas tenía permitido siquiera saber que esto estaba ocurriendo. De hecho, probablemente haya personas que están viendo esto ahora mismo en Turning Point USA, que trabajan en el área de donaciones. Creo que es un departamento bastante grande,
que no tienen idea, que nunca han oído hablar de esto, porque así de increíblemente secreto y de alto nivel era esto, ¿de acuerdo? Pero la gente empezó a enterarse de esto por una conversación desafortunada que quedó sin supervisión, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué se suponía que este secreto debía estar tan protegido? ¿Por qué esta persona está recibiendo una llamada telefónica? Quería saberlo, quería saber más. Y empiezo a enviar mensajes a nuestras mamás detectives, a nuestros papás detectives y a todas mis fuentes en Turning Point USA. Y les digo que cualquier cosa que puedan contarme sobre esto, por si acaso es importante. Obtuve una respuesta sobre el nombre de un donante y lo había olvidado por completo porque, de nuevo, esto sucedió tan pronto después del asesinato. Estoy hablando de antes incluso de ir a Wyoming. Mi mente todavía estaba traumatizada. Tenía tanta información que intentaba procesar mientras estaba de luto que literalmente olvidé la parte importante que aprendí sobre este donante. Lo olvidé y estas jóvenes me dijeron que este donante era franco-estadounidense y que el nombre de este donante era Pierre. No fue hasta ayer, después de que salimos del aire, cuando les presenté toda la información sobre la familia Dupont, que me cayó el 20, y estas chicas me enviaron un mensaje diciendo, «Oh, lo descubriste». ¿Es Pierre Dupont? Signo de interrogación, signo de exclamación, signo de interrogación, signo de exclamación. Yo había mencionado a Pierre Dupont en el programa de ayer, y esto me dejó sin aliento. Seré honesta. Ayer lloré mucho pensando, Dios mío, ¿cómo pude olvidar que este donante era francés, franco-estadounidense, que ese era el gran detalle? Y me rompía la cabeza tratando de recordar ese momento, porque ni siquiera había considerado la participación de Francia en nada. ¿A quién conozco que sea francés, tenga muchísimo dinero y esté involucrado en tecnologías? Y posiblemente esté trabajando en un gran cheque que podría mantenerse en secreto porque está a punto de salir a bolsa y hay miles de millones en juego, y luego todo encajó. Y me gustaría una respuesta sobre esto, Pierre, el multimillonario donante franco-estadounidense. Y me gustaría una respuesta clara sobre si es o no el señor Pierre Dupont. Sí, porque esto sería una historia devastadoramente oscura. Y mis fuentes están muy seguras de que esto era lo que estaba en juego, que era una suma de dinero que cambiaría la vida. Y están muy seguros de que esta persona recibió una llamada telefónica después del asesinato. Y creo que merecemos saberlo. No creo que esto deba ser un secreto, ¿verdad? La caridad no debería ser un secreto. ¿Por qué? Y, por cierto, esto lleva a más preguntas como, ¿cómo podías decir que sabías que tu oferta pública inicial iba a generar miles de millones de dólares? ¿Cómo podías prometer eso? ¿Cómo podías prometer eso? ¿Y Charlie lo sabía? ¿Charlie lo sabía? Y voy a ser honesto contigo, conozco a muchos multimillonarios, ellos no se desprenden de su dinero así como así. Ellos no se desprenden de su dinero ni ofrecen partes, piezas de su empresa a personas que ni siquiera son miembros de su familia. Entonces, ¿por qué esa oferta estaba sobre la mesa? Tengo tantas preguntas y las voy a hacer públicamente. Y creo que exigimos respuestas. Todos deberíamos estar exigiendo respuestas porque esto ahora empieza a sentirse muy turbio. Es demasiado francés, ¿no? Simplemente es demasiado francés. No podemos estar todos pasando el rato en Delaware. Y hay una cosa más que llegó respecto a Andrew Colbert. Un amigo muy cercano de la familia de Andrew Colbert me había enviado un mensaje al principio. Y yo, de nuevo, no estaba siguiendo nada de esto en ese momento, pero dijeron que sentían que Andrew Colbert estaba actuando raro. Y estoy seguro de que no es gran cosa. O sea, todos estábamos actuando raro. Él fue asesinado. Pero además, habían mencionado que específicamente Andrew les había dicho que cuando Charlie le dijo que no a Bibi, perdió millones. Ahora, voy a decir supuestamente, porque esto es una pista, pero tengo esa pista por escrito. No te estoy mintiendo. Y pensé para mí mismo, eso es tan raro. ¿Cómo podría el portavoz de Turning Point USA estar en eso? ¿Cómo podrían estar ganando millones con eso? ¿Cuál es la estructura aquí de estos contratos? E incluso personas que están en relaciones públicas, personas que dirigen departamentos de relaciones públicas, están recibiendo propinas en base a donaciones. No sé cómo está funcionando esto, pero necesitamos averiguar cómo está funcionando. Creo que es realmente importante que sepamos la verdad sobre lo que pasó. ¿Quién es Pierre? ¿Es Pierre Dupont?
¿Y Turning Point ha sido pagado? Obviamente no aparecería en los impuestos de este año. No vas a encontrar eso en los impuestos de este año, pero sí aparecería en los del próximo año. Pero podemos preguntar ahora, y lo estoy preguntando ahora. Y hay más. Quiero compartirlo, pero vamos a hacer una breve pausa para los patrocinadores. Voy a hacer la pregunta, ¿qué están haciendo hoy para proteger su mañana? Porque parece que esperar hasta después ya no es realmente una opción, porque ya estamos viviendo en ese después. Deberías considerar agregar oro a tu estrategia financiera, porque si las economías se desestabilizan y los mercados se asustan, las monedas pueden perder su valor. Pero el oro no siempre sigue ese mismo patrón. Tener algo de oro significa que no dependes al 100% de un solo sistema financiero. En cambio, tendrás algo tangible. Y para mí se trata de planificar, se trata de proteger. Y por supuesto no estoy diciendo que debas poner todo lo que tienes en oro, porque eso sería tan equivocado como quedarte solo con acciones. Pero equilibrar tus inversiones es definitivamente crucial. Si te preocupa la jubilación o la economía actual, deja que esto sea tu pequeño empujón. Visita candicelikesgold.com para obtener tu kit gratuito de oro y plata 2025. Y entérate de cómo puedes obtener hasta un 10% en plata gratis. No esperes a la próxima crisis. Protege tu futuro hoy. Llama al 855-815-GOLD o simplemente visita CandicesLikesGold.com. Una vez más, CandicesLikesGold.com. Además, les he estado hablando sobre Beekeepers Natural, porque esta temporada navideña puede estar llena de alegría, viajes y unión, pero también coincide con la temporada alta de resfriados y gripe. Con tiendas llenas, agendas apretadas, noches largas y estrés, nuestro sistema inmunológico trabaja horas extra. Agradezco a Beekeepers Naturals y su spray de propóleo para la garganta. El propóleo es una sustancia natural que apoya el sistema inmunológico producido por abejas para proteger sus colmenas. Es el escudo de la naturaleza. Esa es la mejor manera de pensarlo. Está lleno de antioxidantes y más de 300 compuestos beneficiosos. Se ha usado siglos para fortalecer la inmunidad, alivia irritación de garganta, también ayuda a sentirte mejor. Yo uso el spray de propóleo para garganta, especialmente durante las fiestas porque es limpio, natural y libre de ingredientes que ni siquiera puedes pronunciar. No contiene colorantes, no contiene químicos, no contiene azúcares artificiales. Beekeepers Naturals también lanzó recientemente una versión apta para niños de su spray nasal. Y la bruma es suave y delicada, así que a los niños realmente no les molesta usarlo. Hoy, Beekeepers Naturals ofrece a los espectadores acceso exclusivo a su oferta navideña extendida. Puede obtener un 30% de descuento en todo el sitio, así que diríjase a beekeepersnaturals.com e ingrese el código CANDICE al momento del pago. O simplemente puedes ir a beekeepersnaturals.com. ¿Cortar a Candice? Esta es su mayor venta del año. Sus productos más vendidos siempre se agotan. Ese es beekeepersnaturals.com e ingrese el código CANDICE. O simplemente puedes ir a beekeepersnaturals.com. Cortar a Candice. Existe algo llamado buena alimentación, lo creas o no. Hay buenos chicos. Hay buenos chicos en todas partes. Ya sabes, la luz siempre está luchando contra la oscuridad. Y recibí un consejo interesante de un funcionario de la Reserva Federal que ahora voy a compartir con ustedes y que podría ser relevante. Pero Turning Point USA presentó una solicitud personal para intentar que se eliminara la historia del avión egipcio, ¿sabe? Y me parece muy interesante. ¿Qué tienen estos aviones egipcios que Turning Point USA no quería que se hablara de ellos? No lo sé, pero lo voy a averiguar. Creo que, en cierto modo, ya lo hemos averiguado de una manera extraña y realmente jodida. En realidad, me revuelve el estómago. Voy a extrañar a Charlie. Realmente voy a extrañar a Charlie. Y creo que cuando asesinaron a Charlie, había algo en ello. Sabía que esta historia iba a ser oscura. Instantáneamente, yo sabía... Charlie fue traicionado. Se rieron de mí. Oh, tuviste un sueño. Charlie te dijo que lo era. Sí, Charlie me dijo que lo traicionaron. Y creo que parte del duelo lo fue. El dolor que estaba experimentando se debía en gran parte a que entendía que esto iba a ser una misión para mí. Creo que en el fondo sabía que esto iba a ser una misión. Y de alguna manera sabía en el fondo que todo el mundo iba a estar en mi contra, o supongo que todo el aparato oscuro iba a estar en mi contra, no el mundo. Hay tanta gente buena en el mundo que son la razón por la que hago esto, y que entendieron al instante y sintieron al instante lo que yo sentí cuando todo esto sucedió. Y creo que es triste porque estaba reflexionando, supongo, sobre la última parte de mi juventud, siendo ignorante, y pensando que vivíamos en un país que era libre y justo y que era una meritocracia.
y la emoción de Charlie y yo en la política. Éramos como jóvenes entusiastas pensando que íbamos a cambiar el mundo porque el movimiento MAGA nos ofrecía esa oportunidad, ¿verdad? Vamos a lograr que Trump sea elegido y vamos a conseguir que la gente deje de hablar de racismo y sexismo y que entiendan que la familia es una prioridad. Y ahora me doy cuenta, y sé que Charlie también lo ve, que no vimos el mal que nos rodeaba. Y voy a extrañar esa juventud. ¿Sabes a lo que me refiero? Voy a extrañar esa experiencia de juventud. Voy a extrañar a Charlie saliendo en citas, a la chica que le gustaba y a mí siempre siendo su cómplice y él preguntando. Este mensaje de texto es uno de mis favoritos entre Charlie y yo, cuando él se estaba preparando para salir en una cita y, ya sabes, él no salía con muchas personas, y él simplemente estaba un poco enamorado de esta chica. Y él me preguntaba, ¿debería ponerme esto? Y este es el mensaje de texto. Es tan tierno. Él dijo, ¿tengo que cambiarme esta camisa? Y yo le respondí, sí, y tírala si puedes, Charlie. Y él escribe, está bien. Y lleva puesta una camiseta de Turning Point Early que alguien, creo, le regaló. Él la cosió. ¿Está cosida? ¿Sí? Pegada con plancha. No lo sé. Pero yo le dije, Charlie, quémala. Obviamente quema esa camisa. Y eso me hace, sí, son esas cosas las que me hacen llorar y me ponen triste porque él era tan joven. Sabes, Charlie era tan joven y era una persona tan buena. Y también voy a extrañar esas conversaciones de juventud que tienes cuando conectas con alguien y hablas de cosas que no entiendes. Mientras ibas ascendiendo en la política, siempre me sentí como un extraterrestre. Teníamos estas discusiones con donantes y teníamos discusiones con personas o la gente hacía cosas. Y yo siempre le decía a Charlie, soy un extraterrestre, soy nuevo en este planeta, no entiendo esto, no entiendo el doble discurso, los contratos y la gente amenazando con demandar. No tiene sentido para mí. Soy un extraterrestre. Charlie siempre decía que sentía que era un viajero en el tiempo. Es una conversación extraterrestre. Le envié un mensaje desde el otro lado del mundo y él dijo, creo que soy un viajero en el tiempo. Este es mi hogar. Él sentía que la Tierra era su planeta, pero creo que me encontraste y viajaste en el tiempo conmigo. Como ese tipo de amistad en la que puedes hablar sobre ser un viajero en el tiempo y sentirte como un extraterrestre, siempre me he sentido así porque no lo entiendo. No entiendo las reglas de este planeta, no entiendo la traición, las puñaladas por la espalda, la gente que baila por dinero. Nunca ha tenido sentido para mí. Desde que era niño simplemente me sentía fuera de lugar y estoy fuera de lugar en la política. Te lo digo porque de eso se trata todo esto, ¿verdad? Venderle el alma al diablo. Y yo no quiero hacer eso. En fin, esto es solo una forma larga de decir que voy a extrañar la ignorancia de nuestra juventud política. Pensar que podía ser justo, pensar que solo teníamos que trabajar duro, pensar que podíamos dirigir una empresa, que podíamos lanzar esta revolución donde la gente sería feliz en el futuro, porque América era la tierra de la libertad. Tuve que lamentar eso. Ahora me doy cuenta, y como lo he expresado, que esto es misional. Charlie sabía que iba a morir joven, pero había más en esos mensajes de texto ahora aparentemente proféticos que no estaba dispuesto a compartir en ese momento. Pero eso lo voy a compartir ahora. Cuando hablaba de su muerte y las visiones que estaba teniendo en abril de 2018, también dijo algunas otras cosas. No solo dijo que iba a morir, no solo dijo que Turning Point iba a ser su muerte, pero también escribió esto. Esto fue el 13 de abril. Él escribió esto. Él escribió, como que esta noche es lo que he previsto. Esto no resultará en nada. Te daré el contexto en un momento. Pero en nuestra vida experimentaremos una guerra real, más allá de todo lo que podamos imaginar, una destrucción absoluta y total. Ahora, como referencia histórica, lo que estaba ocurriendo esa semana involucraba, por supuesto, a Francia, ¿verdad? Estados Unidos, Francia, Israel, Oriente Medio, Siria, Rusia. Y esta es la Siria de antes de que Israel y Estados Unidos derrocaran a Assad. Lo que estaba ocurriendo era, Estados Unidos y Francia estaban llevando a cabo una serie de ataques militares que involucraban aviones y misiles lanzados desde barcos contra varios sitios gubernamentales en Siria. Y la razón oficial que nos dieron fue que, aparentemente, el gobierno sirio había gaseado químicamente a sus propios ciudadanos, algo que Assad negó rotundamente. En efecto, si Assad decía la verdad, y yo creo que sí, porque pienso que hay una guerra contra los cristianos que está ocurriendo, entonces, Occidente y Estados Unidos estaban implicados, en parte, por un ataque de falsa bandera para justificar una mayor intervención militar. Eso es algo que Occidente hace mucho, ¿verdad?
Ataque de falsa bandera, hacemos que los medios se activen, tenemos que responder y luego simplemente tomamos territorio. Sí, eso es lo que hacemos. Francia había dicho en un comunicado esa mañana del 14 de abril que se había cruzado la línea roja de Francia. Así que esta era una historia que Charlie dijo, esto no es lo que viene, pero es un adelanto de lo que está por venir. Misiles, ataques de falsa bandera, químicos y Oriente Medio, Estados Unidos, Francia e Israel. Es algo, ¿verdad? Este era el ambiente de algo que Charlie sentía que iba a suceder en el futuro. Algo, Charlie, yo solía decir siempre, te dije que el resto es futuro. Creo que ahora estamos en ese resto. Nos estamos acercando a ese futuro ahora mismo. Y no lo sentía entonces, en 2018, pero ahora sí lo siento. Les he estado diciendo, he estado teniendo muchos sueños. Y la angustia que Charlie sentía en 2018, yo la he estado sintiendo. La sentí en los días previos al asesinato de Charlie. Saqué a mis hijos de la escuela. Estaba teniendo sueños y visiones sobre las abejas y la organización que estaba ocurriendo en Estados Unidos. Tengo una sensación de pavor por muchos de estos acontecimientos que están sucediendo, estos acontecimientos inexplicables como los incendios de Malibú, una especie de acontecimientos costeros. Las inundaciones en Texas, no es casualidad que esto ocurra. Bueno, tengo la sensación de un cierto temor que la Reserva Federal está tomando de los estadounidenses en estos momentos y que nos estamos dirigiendo hacia una guerra. Bueno, voy a compartir eso. Siento que nos dirigimos hacia la guerra, que ellos quieren la guerra por cualquier medio necesario y que estés donde estés en el mundo, necesitas estar completamente atento a eso. Bueno, no podemos ser ingenuos esta vez. No podemos creer lo que nos dice la prensa, no podemos creer lo que nos dice el gobierno, no podemos creer lo que sea, cualquier ataque que vaya a suceder, y nos van a decir que fue este tipo. Tenemos que empezar a reconocer el patrón de las cosas. Bueno, el modelo predictivo de esto es mi línea roja. Luego se cruza la línea roja y la gente lo niega. ¿Y qué pasa? Los cristianos son masacrados en masa cada vez. Se hace propaganda a la gente, cristianos en Oriente, para que odien a los cristianos en Occidente. Y al final simplemente quedamos menos de nosotros. Y estas cosas tienden a suceder, guerras mundiales, cuando quieren un reinicio porque la gente empieza a despertar. Y por eso solo quería expresarte eso, que siento que estamos llegando a ese límite ahora mismo. Y necesitas prepararte para eso. Se siente casi como una inevitabilidad porque las guerras se planean en salas de juntas, ¿de acuerdo? En salas de juntas. Vas a enviar a ti y a tus hijos varones, pero ellos no van a pelear. Y no me gusta el escenario que está ocurriendo ahora mismo, donde tenemos enviados siendo enviados a Rusia e Israel y todos se están reuniendo con todos. Se siente como si algo se avecinara. Sé que probablemente tú también sientes ese temor. Centrando nuestra atención en Turning Point. ¿Sabías que aprendí esto de uno de nuestros investigadores? ¿Que Turning Point podría estar convirtiéndose ahora en un imperio inmobiliario? Aparentemente, Tyler Boyer tiene un hermano menor, que durante 10 años ha trabajado en ventas dentales. Hasta que Charlie murió, porque se presentó una oportunidad única en Turning Point USA, donde Tyler había comenzado a decirle a la gente eso. Tepusa planea lanzar un programa para construir casas para compradores de vivienda por primera vez. Van a utilizar la posición y la audiencia de Turning Point USA para promocionar esta idea de nuevas viviendas. Y el argumento de venta es que Charlie predicaba a los jóvenes cristianos que la escuela y la universidad eran una pérdida de tiempo y de dinero, y que debían casarse jóvenes, empezar sus vidas y tener hijos, pero nunca les enseñó realmente cómo o qué debían hacer después. Así que planean aprovechar la posición de Turning Point USA con los jóvenes cristianos como audiencia cautiva para vender, construir y vender casas. Está bien. Eso fue lo que me dijo la persona y lo verifiqué. Presentaron algunas pruebas de que esa conversación ocurrió. Y me parece interesante. Creo que deberíamos compartir eso. Y sé que estoy seguro de que probablemente eso fue lo que escribió Charlie. Aparentemente tenía un plan a 15 o 20 años, según Frank Turek. ¿O fue Rob McCoy? Creo que fue Rob McCoy quien lo dijo. Creo que todos lo dijeron, pero Rob McCoy sí lo dijo. Él guardaba esto en sus cuadernos. Y así, un imperio inmobiliario podría estar a punto de surgir para Turning Point USA. Increíble. Eso realmente es algo.
De todos modos, chicos, vamos a tomar otro descanso para nuestros patrocinadores y luego leeré algunos de sus comentarios. Muy bien, chicos, ya sea que estén lidiando con tarjetas de crédito, préstamos personales o facturas médicas, PDS Debt tiene opciones personalizadas para ayudarlos a salir de deudas. Ellos van más allá de los números para entender su situación financiera única y pueden crear un plan personalizado diseñado especialmente para ustedes. No se requiere un puntaje de crédito mínimo. Ellos están aquí para ayudarte a ahorrar más. Paga tus deudas más rápido y comienza a poner el dinero de vuelta donde pertenece, que obviamente es en tu bolsillo. PDS Debt tiene una calificación A+ por parte del Better Business Bureau, cuenta con miles de reseñas de 5 estrellas en Google y mantiene una calificación de 5 estrellas en Trustpilot, porque PDS ha ayudado a cientos de miles de personas a salir de deudas. Cada mes que espere, solo le costará más en intereses y tarifas. El mejor momento para empezar fue probablemente ayer. El segundo mejor es ahora mismo. No esperes otro mes. Recupere el control en 30 segundos. Obtenga su evaluación personalizada gratuita. Y la mejor opción para usted visitando pdsdebt.com. Cortar a Candice. Nuevamente, ese es pdsdebt.com/Candice. Además, quiero contarles sobre Home Title Lock, porque si son propietarios de una vivienda, deberían escuchar esto. El FBI advierte a propietarios sobre este fraude inmobiliario: el robo de títulos de propiedad. Este robo no ocurre forzando la entrada o robando tus cosas. Sucede con solo un documento de una página que tiene una firma falsificada y que puede ser presentado en el condado. Y si tu título, que es el registro legal de propiedad, se transfiere fuera de tu nombre, los delincuentes pueden usar esa propiedad para vaciar tu patrimonio o incluso vender tu propiedad. Y ni siquiera te enterarás hasta que empieces a recibir avisos de cobro y notificaciones de ejecución hipotecaria por correo. Por eso me uní con Home Title Lock, que puedas proteger tu propiedad y saber si eres víctima. Usa mi código promo Candice en HometitleLock.com y obtendrás un informe del historial y una prueba de su protección triple lock. Incluye vigilancia de tus registros, avisos ante cambios y, si hay estafa, el equipo basado en EEU. El equipo de restauración gastará hasta $1 millón para solucionarlo por ti. Nuevamente es HometitleLock.com, código promocional Candice, o utiliza el enlace en la descripción de abajo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Amenazas, demandas, abogados, bancarrota. Así es como funciona, ¿verdad? Cuando despiertas ante la estafa de todo, cuando empiezas a decir la verdad, cuando dices, no voy a ser parte de la estafa, cuando dices, no, prefiero morir con mi alma intacta. Sí, es como si solo hubiera una salida de esta Matrix. 2 salidas: te vamos a destruir o te vamos a matar. Eso es todo. Espero que se presente alguna demanda porque tengo la audacia de decir la verdad sobre lo que le pasó a mi amigo. Y necesitas verdaderos amigos en este mundo. En realidad necesitas amigos de verdad, amigos que te defiendan cuando todo el mundo miente sobre todo lo que te pasó ese día. Y por cierto, hemos descubierto más cosas. Pero ya sabes, apenas es martes. Así que les daremos más. Les daremos más mañana. De todos modos, chicos, para pasar a algunos anuncios. Una gran noticia. Mi libro, Hazle un sándwich, no solo está disponible en la página web de Make Him a Sandwich, que es makehimasandwich.com, sino que ahora también está disponible en Amazon. Así que pueden conseguirlo, pueden ir a amazon.com y ahora pueden recibirlo directamente en su casa. Creo que, por cierto, George puso una nota que dice que no está en stock. Eso no es cierto. Solo significa que Amazon aún no ha recibido nuestro envío. Así que si está en stock y pueden comprarlo hoy mismo, estoy muy emocionada por eso. Es un libro realmente bueno y profundiza en la historia del feminismo. Y también es un libro bastante personal y en cierto modo trata sobre mi propio recorrido con el feminismo y sobre aprender de dónde provienen todas las malas ideas, lo cual está relacionado, o supongo que debería decir, en lo que respecta a Estados Unidos, el asesinato del zar, otro evento de asesinato. Creo que estos bolcheviques están aquí en Estados Unidos. Algo que quiero decirles a ustedes, eso es lo que me preocupa. Se han entretejido silenciosamente para darles una especie de referencia a Game of Thrones para quienes la hayan visto. Mientras todos estábamos peleando entre nosotros, izquierda y derecha, los caminantes blancos estaban formando un ejército y ya están aquí. Así que ese es el sentimiento de temor que tengo sobre lo que ha pasado en este país. Y son bolcheviques y creen que el asesinato es su derecho. Odian a los cristianos. Creen en la infiltración. Y deberíamos ayunar. Deberíamos rezar. Deberíamos esperar que la visión de Charlie fuera correcta. Él sabía que iba a morir.
pero también sentía, como me insinuó, que tenía que tomar esa opción para que la gente despertara. Y sí creo que eso catalizó un despertar aquí. Y estos son riesgos que yo también siento como parte de mi misión. Tengo que asumir estos riesgos para decir y contarle a la gente, incluso arriesgando mi propia vida. Porque no habrá un mañana para nuestros hijos. Siento ese temor y odio transmitírtelo. Siempre trato de ser optimista, pero esto es grave. Lo siento, y creo que ustedes también lo sienten. Así que sí, hay mucho, mucho que asimilar, y no hemos terminado. Por supuesto, tengo la esperanza de que Erika Kirk emita un comunicado. Creo que en esta nueva función, como CEO y presidenta, merecemos una respuesta sobre ese cheque. Esa llamada telefónica, merecemos una respuesta clara sobre eso. Y nada de rodeos. Porque dije que mis fuentes eran bastante sólidas en ese tema. Y la verdad, solo estoy tratando de asimilar toda la devastación de esto, siendo honesta contigo. ¿Cuáles son las implicaciones? De todos modos, también tenemos nueva mercancía en nuestro sitio web. Ahora también puedes regalarle a alguien una membresía para Club Candice y que se una a nuestro club de lectura. Por cierto, cuando terminemos aquí, vamos a ir al club de lectura. Mientras continuamos esta conversación sobre Sigmund Freud y la tradición mística judía, que se relaciona directamente con lo que está ocurriendo hoy en día, una especie de guerra que sucedió y de la que nadie realmente sabe qué estaba pasando en Europa. Este libro es realmente importante. Así que sí, ahora puedes regalar una membresía si lo deseas. Estamos un poco cortos de tiempo aquí, pero voy a leer el comentario principal del episodio de ayer. Dice, Candace está investigando un complot de asesinato. Descubre verdades ocultas en el gobierno. América, no solo América, el mundo. El mundo necesita despertar. Y creo que el error, entre los muchos errores que comete el diablo, fue pasarse de la raya al ejecutar públicamente a Charlie, porque eso despertó algo. Dentro de todos nosotros que aún conservamos la bondad, dentro de todos nosotros que diremos no al dinero, dentro de quienes preferiríamos ser demandados antes que someternos al mal. Creo que nos hizo darnos cuenta de que tenemos que ser soldados de Dios. Si ellos van a ser soldados de la oscuridad, entonces nosotros tenemos que ser soldados de la luz. Déjame ver si puedo leer un par de estos comentarios antes de que terminemos aquí. Vaya, esa es una donación enorme que hizo Laughing Cats Music World. Gracias. La voy a necesitar porque creo que el gobierno federal está tratando de arruinarme de 1000 maneras diferentes. La guerra legal es una de las estrategias, la guerra legal. Simplemente te mantienen siendo demandado constantemente todo el tiempo. Y siento que eso ha sucedido desde que escapé de Matrix. Esta persona escribe, apoyando a mi chica favorita en Se me abrió mucho la boca cuando mencionaste el nombre DuPont. Lloré esta noche. Te amo y amo a Charlie desde el primer momento. Una gran parte de mi vida cotidiana me fue arrebatada cuando mataron a Charlie. Eres azul verdadero cuando el giro está afuera y es imposible negarlo. Se puede decir, como dicen los franceses, c'est la vie. Que todos caigan. Sí. Ya sabes, ojalá todos los involucrados en esto caigan. Pienso que eso es justo. Quizás Turning Point tenga algunas respuestas muy claras. No nos han dado ninguno hasta ahora. Solo más ataques contra Candace. Más personas que dicen ser cristianas atacan a Candace. ¿Usando las escrituras bíblicas? Ya no tengo tiempo para esto. Realmente no. Estamos aquí ahora y el mundo puede ver lo que está sucediendo. Puedes llamarme loco, puedes llamarme malvado, puedes llamarme demoníaco, puedes llamarme como necesites llamarme, si eso te ayuda a dormir por las noches. Porque, déjame decirte, no va a ser ni remotamente tan cálido como lo será cuando ardas en el infierno por la eternidad. ¿De acuerdo? Va a ser algo que no podrías imaginarte jamás. Esta vida es corta. La de Charlie fue más corta, un final breve, pero esta vida es corta en comparación con la eternidad, y eso es real. Y me comprometo con la verdad, y simplemente decidí que voy a mantenerme del lado de la verdad, y voy a seguir soportando estos ataques y a estar con la gente. Seven Sheets escribe, siento que eres el único amigo cercano que realmente lo está llorando. He estado ahí, lamento mucho tu pérdida. Por favor, mantente fuerte. Gracias, lo aprecio. Jaka escribe, muchas bendiciones, Candace, de parte de Anton, Daniels y los Bag Chasers. Sigue luchando la buena batalla. Snowy escribe, integridad, valentía, inteligencia, elocuencia, tan bella por dentro como por fuera. Candace Owens desde los ojos de una persona de 79 años. Gracias.
Me encanta hacer sentir orgullosa a tu generación porque realmente creo que esa fue la última generación que tuvo valores reales. Sabes, Estados Unidos perdió el rumbo cuando decidimos que haríamos cualquier cosa por dinero, que es lo que Bebe dijo en cámara. Sabes, América es algo que se puede mover muy fácilmente con dinero. No está estadounidense, así que ahí lo tienes. Y Amir escribe, yo voté para que mis fondos de contribuyente fueran de la CIA hacia la Agencia de Inteligencia de Canadá por todo su trabajo de investigación, porque a estas alturas ella es una de las pocas figuras públicas que realmente están luchando por la verdad. Lamentablemente quiero decir, realmente pensé que habría más aliados. Y hay algunos, como dije, hay algunos buenos federales. Hay un movimiento subterráneo que está ocurriendo, pero no es ni de cerca suficiente para la cantidad que pagamos en impuestos. Te lo digo gratis. Joy escribe, esto es profundo. He estado viendo La Revolución de Ken Burns. La conexión francesa con América es de larga data. Así es. Y qué ingenuos nosotros por pensar que simplemente nos hicieron un favor y dijeron, lo siento, Nara, ¿verdad? De ninguna manera. Por supuesto, así no fue como nos sucedió a nosotros, americanos ingenuos. En fin, chicos, vamos a pasar al club de lectura. Apoyen el programa. Puedes hacerlo de varias maneras, como dije, comprando productos. Tenemos nuevo equipo disponible en la página web, lo cual nos emociona mucho. Y, por supuesto, puedes comprar el libro que está disponible en Amazon. Y vamos a seguir adelante. Definitivamente, hoy fue un episodio en el que siento que dimos el máximo por Charlie. Así que nos vemos mañana.